Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados internacionales, donde hablaremos sobre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. En una semana que fue bastante positiva para los mercados, subiendo con fuerza el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, subiendo cerca de un 6%. Así que buenas noticias, un gran rebote precisamente en una zona de soporte, de piso que habíamos comentado en las semanas anteriores que estaba alcanzando el conjunto del mercado y particularmente el Nasdaq. El índice VIX cae un 7%, Bitcoin bastante plano, como ha sido la tónica en las últimas semanas, el petróleo cae un 0,6%, el oro sube y el cobre también avanza un 1,6%. Si podemos ver el tablero, está bastante verde, la verdad que estamos en temporada de resultados y por lo tanto puede ocurrir que alguna entrega no salga tan bien como se esperaba y se diferencie del conjunto del mercado, que es lo que precisamente ha pasado esta última semana, porque evidentemente con alzas del 6%, del 5%, todo debería estar en verde, pero eso no ocurre necesariamente cuando estamos en esta temporada de resultados. Muy importante, entregó esta última semana Netflix y Tesla, hablaremos al respecto, pero lo más relevante es lo que viene la próxima semana, en donde entregan las FANG. Estaremos también hablando de aquello, ya que es muy importante en la temporada de resultados lo que hagan estas grandes tecnológicas. Pero en lo que nos vamos a concentrar en este inicio del video es en el rey dólar, hablando mucho este año por el aumento sostenido del dólar y obviamente han sufrido otros activos, como por ejemplo el oro, como por ejemplo las materias primas en conjunto, no tanto así obviamente el petróleo que estaba muy fuerte por el conflicto Rusia-Ucrania, pero en general las materias primas lo pasan mal cuando el dólar está muy fuerte y también las acciones lo han pasado mal porque en general cuando el dólar está muy fuerte puede ser algo en términos relativos mejor para Estados Unidos respecto al mundo y cuando el dólar comienza a disminuir el mundo se ve beneficiado. Eso ha sido una de las trabas existentes hoy para que el mercado mejore. Y lo que hemos podido apreciar en los últimos meses es una alza muy significativa en este año 2022, en donde el dólar no ha parado de subir y recién en los últimos días estamos viendo una pequeña desaceleración dentro de esta tendencia alcista que no cambia. Y en ese sentido, a diferencia de lo que ha sido lo normal, lo típico que ha ocurrido en los últimos 20 años, en que el dólar puede tener rachas de alzas y después moderaciones, lo que ha ocurrido este año 2022, la verdad que no se había observado en estas últimas décadas, en donde el dólar sube y no ha tenido ninguna corrección prácticamente. Por lo tanto, eso habla de la fortaleza actual del dólar y que se ha ido distanciando poco a poco de otras divisas. Ahora, precisamente por lo mismo, cuando el dólar sube muy fuerte, no hay corrección, hay un fortalecimiento desmedido, hay un alza que no tiene tanto fundamento y uno de los principales aspectos que se mira siempre en divisas es el poder de paridad de compra. Y eso los relativos en diferentes partes del mundo. Para que se entienda bien, muchos de ustedes quizás han escuchado hablar del índice Big Mac, que es cuánto nos cuesta comprar una hamburguesa del McDonald's en diferentes partes del mundo. Y a partir de ese comportamiento de pago, de costo en diferentes partes del mundo, se pueden estimar qué tan caro está una moneda versus otra. ¿Y por qué? Porque es una buena medición de muchos aspectos que están dentro de esa hamburguesa. Arriendos de locales, mano de obra, materias primas, etc. Entonces, lo que es esta desviación que estamos viendo acá en el poder de paridad de compra es evidente respecto al dólar frente a otras divisas. Y si lo miramos también respecto a diferenciales de tipo de cambio, también el dólar está muy fuerte. Entonces, lo que suele ocurrir en estas situaciones es que cuando algo empieza a ponerse de moda y algo se empieza a sobrevalorar, todos hacen lo mismo y se mantienen esas tendencias por cierto periodo de tiempo más allá de lo razonable. Y algo que ha impactado mucho en el último tiempo es que con el alza de tasas por parte de la Reserva Federal, esa alza de tasas estaría siendo más agresiva que otras partes del mundo. Ejemplo concreto, Japón, en donde en Japón no se han movido las tasas de 10 años, que es el gráfico que está en la parte inferior al costado izquierdo. Mientras que el alza que se ha visto en los yield de Estados Unidos a 10 años, que es el gráfico en blanco, demuestra que el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Japón se ha ampliado muchísimo, a máximos de los últimos años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Existe en inversión el carry trade, plata de países de bajas tasas a países de altas tasas. Y eso es lo que ha estado pasando en el dólar yen y en otras divisas. De hecho, acá está el comportamiento del dólar yen, que ha sido probablemente lo más representativo de esta alza del dólar a nivel global. Y el viernes precisamente el Banco Central de Japón salió a intervenir nuevamente. Ahí tenemos una gran vela bajista en donde salió a inyectar dinero el Banco Central de Japón para hacer caer a la divisa. De todas formas, no logra romper aún este soporte y hay que esperar si eso termina ocurriendo en los próximos días. Pero eso demuestra que
el alza de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos, a diferencia de otros bancos centrales del mundo, genera esta distancia, esta ampliación del diferencial de tasas, y eso es muy positivo para el dólar, malo para el yen, y eso se ha visto reflejado en otras divisas también. Y todo esto va de la mano con el comportamiento de la tasa, la expectativa de tasas por parte de la Reserva Federal, a qué punto va a llegar máximo. Y lo que hoy día se está estimando es que llegue, se ha ido modificando semana a semana. Hace algún tiempo atrás, si se dan cuenta en el gráfico, teníamos esa tasa terminal en torno al 3,5-4%, y en las últimas semanas ha subido a cerca del 5%. Por tanto, seguiría subiendo las tasas la Reserva Federal de Estados Unidos, y ese aumento de tasas respecto a otros bancos centrales sigue fortaleciendo al dólar y sigue afectando, por supuesto, al mercado norteamericano. Porque ¿qué pasa si sube mucho la tasa? Aumenta la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años, que esta última semana también subió muy fuerte, a 4,2, incluso un poquito más arriba, pero lo más importante es cómo esto se manifiesta en el mercado real, en la economía. Y lo que hemos visto es que la tasa de financiación en crédito, un típico dato que uno extrae de Freddie Mac, que son una de estas instituciones que entregan créditos en Estados Unidos, está llegando al 7%. Entonces, evidentemente, con una alza de tasas tan importante, genera presión en los créditos hipotecarios, por eso puede también ralentizar al sector construcción, y de esa manera pueden caer los precios de las viviendas. Ahora, el mercado norteamericano sigue estando bastante saludable, bastante sano en estos ámbitos. No hay mucha vivienda, hay mucha demanda, los precios subieron bastante, pero se está pagando por esos precios, ya sea de arriendo o precios reales de compra y venta. Por lo tanto, hay que ver, y esto suele ocurrir con algo de desfase, cómo se va a dar este aumento en la tasa de los créditos hipotecarios en la economía real ya para el próximo año. Entonces, estas son una de las dudas, de las inquietudes de qué es lo que va a pasar en los próximos meses en la economía. Pero ojo, y quiero insistir en eso, la economía es diferente a los mercados. La economía va lenta, va con un desfase respecto a lo que hacen los mercados. Los mercados ya están internando los males de cara al futuro. La economía lo va a pasar mal en el próximo año, pero eso no quiere decir que si la economía lo pasa mal el próximo año, los mercados sigan cayendo tan aceleradamente. Ya ese dolor, ese impacto ya lo estamos viviendo, y eso siempre hay que tener en cuenta porque los mercados se anticipan al futuro. Eso es muy relevante y quiero insistir porque ha sido una pregunta recurrente en las últimas semanas. Bien, como ya hemos dicho en semanas anteriores, se viene el Investor Summit 2022 para cerrar este año y hablar de lo que está pasando con la bolsa local, lo que está pasando con el Value Investing, que nos dará todo ese contenido, toda esa información Tomás Casanera en vivo, en directo. Lo pasaremos muy bien en el Hotel Renaissance el día 3 de diciembre, almorzando todos juntos, una jornada completa de hablar sobre inversiones. Así que cordialmente invitados, ya está toda la información arriba. Pueden seguirnos en redes sociales para ver los descuentos que todavía siguen existiendo. Va a ir aumentando el precio a medida que se acerque la fecha. Y pasando a la entrega de resultados de esta última semana, que era importante la entrega de Tesla y de Netflix. La verdad que Netflix ya deja de ser una empresa de crecimiento. Si se dan cuenta, acá están los revenue, los ingresos de las empresas, y ha ido cayendo constantemente en el dato de los últimos 12 meses de crecimiento en ventas por parte de Netflix. Y vemos que ha caído de manera importante a tasas ahora último del 5,9%. Ha pasado esto también en otros periodos, precisamente cuando hemos tenido dificultades en los mercados, el 2008 y también el 2012, y veremos cómo esta estrategia por parte de Netflix de empezar a poner publicidad puede generar mayor ingresos a futuro. Y por otro lado, Tesla sigue creciendo a tasas muy importantes, 55,9% de aumento en las ventas en el último año. Y de todas formas, a pesar de estos datos que son tan disímiles, Tesla se vio perjudicado el comportamiento de la acción y Netflix subió con fuerza. ¿Por qué? Porque todo esto pasa mucho por las expectativas, pasa mucho por varios factores que son importantes a la hora de evaluar el comportamiento de las acciones. Y como veníamos hablando en las semanas anteriores, el Nasdaq 100 alcanza un soporte importante, empieza a rebotar, todavía está por debajo de la media móvil de 50 periodos y todavía está en tendencia bajista, pero no quiere decir que podamos tener rebotes importantes en el corto plazo. Así que podría venir un repunte, no sería raro si es que los resultados empresariales siguen saliendo buenos, podría permitir un repunte que no sería despreciable. Imagínense, llegue a los 13.000 puntos, es un alza aproximadamente un 15%, no es poco en esta tendencia bajista que se mantiene. Y como siempre, agradecemos que estén acá acompañándonos todos los fines de semana. Gracias por sus comentarios, gracias por darle me gusta a los videos nuestros, suscríbanse, compartan esta información. Felices de acompañarlos semana a semana con más contenido
contenido sobre finanzas personales e inversiones. Y pasando, conoceremos en la semana que viene en cuanto a cifras económicas, muy importante, los PMI, datos anticipados de la economía, los índices gestores de compra, para ver la evolución de cómo están los gerentes de compra viendo el futuro. En el caso de Europa ya claramente bajo 50 puntos, que eso demuestra contracción, y también Estados Unidos está rozando bajo los 50 puntos, así que hay que estar muy atento. Ahora, también otra noticia importante, la cifra preliminar, el avance del PIB de Estados Unidos el tercer trimestre con un crecimiento del 2,3%. Esto es muy importante porque de esa forma se anula la recesión de corto plazo que eventualmente estábamos viviendo, y por eso todavía no se ha dado como el check definitivo de que estamos en recesión. Va a haber un crecimiento importante en este último trimestre, por lo que dicen los datos anticipados, y la recesión eventualmente podría ocurrir el próximo año. Así que todavía la economía norteamericana aguanta, sigue bastante bien, con un crecimiento que es razonable para una economía tan grande como la norteamericana y con todo el que en los últimos años respecto a otros países. Y también tendremos el Core PCE Price Index, que es la inflación que le importa a la Reserva Federal, que se conocerá el día viernes, que se desprende también de estos datos que se conocerán esta semana. Noticias muy importantes en el ámbito corporativo, tendremos a las FANG entregando sus resultados del tercer trimestre. Tendremos el día martes a Google, Alphabet, Microsoft, el día miércoles Meta, Facebook, el día jueves Apple y Amazon. La verdad que ahí tenemos concentrado entre el martes y el jueves los datos más importantes de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. También, por supuesto, muchas otras empresas importantes, pero estas son las que mandan y generarán el principal impulso para los mercados. Veremos lo que pasa con estas empresas que sin duda van a dar cuenta de si se está concretando o no esta desaceleración económica y el impacto que puede estar teniendo la inflación. Por otro lado, sigue cayendo el ratio precio-utilidad en los últimos 12 meses y está por debajo del promedio de los últimos 10 años y los últimos 5 años. Así que también se están poniendo baratas las acciones norteamericanas porque el castigo en bolsa ha sido mucho más severo que las menores utilidades que eventualmente pueden estar teniendo las empresas. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Es que se están anticipando al próximo año, que debería ser más malo de lo que venía siendo hasta ahora, pero está por verse. Y para responder algunas preguntas, la verdad que hicieron varias preguntas esta semana. Hola Sergio, ¿podrías profundizar lo que mencionaste en el video de los mercados se anticipan a lo que pasa en la economía? Probablemente vamos a hacer un video respecto a esto, con más datos, con más... es difícil poder responder en pocos segundos preguntas de este estilo y lo hemos estado diciendo muchas veces, pero básicamente los mercados, las bolsas, en su precio están las expectativas del futuro, porque los inversionistas no miran lo que está pasando ahora, miran lo que podría pasar en el futuro, así que eso es lo relevante y hice mención también en el video un poquito a aquello. Claudio, muchas gracias por toda la información, siempre claro, es difícil saber cuándo la bolsa puede tener un rebote positivo, creo que promediar en nuestras inversiones aprovechando las caídas puede ser la mejor estrategia. Así es, cuando uno tiene una mirada a largo plazo y cuando uno invierte en acciones, por supuesto, es relevante tener esta mirada y promediar, comprar, no complicarse mucho la existencia en los movimientos de corto plazo. La mirada a largo plazo es lo importante cuando uno invierte en acciones, no es para hacerse pasadas de corto plazo. Gracias Roberto. Hola Sergio, están mirando bonos de Estados Unidos como activo refugio frente a una recesión el próximo año, siempre y cuando la inflación deje de subir. Insisto, ya los mercados están anticipando un escenario difícil para el próximo año. La renta fija se ha debilitado mucho, por eso ha subido tanto el bono del Tesoro de 10 años y eso manifiesta una caída importante en la renta fija. Cubrirse ahora puede ser una alternativa, pero probablemente rente mucho más las acciones en el futuro si hay una recuperación versus los bonos. Así que ahí balancear las carteras y ver qué es lo mejor en un escenario que puede ser difícil, pero que ya está enormemente integrado en los precios. Eduardo, gracias Sergio. Tú hablas de estar siempre invertido, pero ¿qué opinas de tener liquidez considerando que muchos analistas prevén caídas de hasta un 20% para el 2023? Ejemplo, JP Morgan. No le creo nada a los bancos de inversión. Los bancos de inversión siempre van en la línea de cómo va el mercado. Si el mercado va subiendo, son más optimistas. Si el mercado va cayendo, son más pesimistas. La verdad que poco la chuntan. Ahí hay que mirar muy bien cuál es la tesis que hay detrás de esa decisión, de esa mirada, y por eso nosotros nos fijamos más en search independientes. Los bancos muchas veces se mueven bastante en torno a las noticias. Así que yo creo que, insisto, lo he dicho en muchas ocasiones, el dolor ya está bastante impregnado en las bolsas y creo que no hay mucho espacio para caídas tan violentas de cara al futuro. Y Sergio, ¿qué implica las disminuciones de capital que están ocurriendo para los accionistas? Ahí la verdad que no sé específicamente a qué te está refiriendo. Disminuciones de capital, no sé quién esté disminuyendo el capital hoy en día. Si caen los precios, eso afecta a los accionistas porque caen los precios y cae el patrimonio bursátil, pero no necesariamente hay disminuciones de capital. Eso sería por esta semana. Muchas preguntas, mucho contenido, mucha información. Espero nos sigan acompañando. Vean también la visión semanal de los mercados nacional y muchas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo fin de semana. Estén bien. Chao, chao.
Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas. Esta semana estaremos hablando también de un nuevo reporte de BCA Research, que siempre lo mencionamos, con una mirada bastante positiva respecto a Chile. Así que estaremos ahí poniendo el énfasis precisamente